Bienvenidos a su canal Profe Hernán. En esta ocasión nuestro encuentro es para grado décimo en religión. Mi vida tiene sentido. En clase hemos venido conversando sobre el sentido de vida que nos presentaban los filósofos y hablando de por qué el hombre necesitaba un sentido de vida ante la evidencia de la muerte y muchas características y muchas otras preguntas que a nosotros, a ustedes como jóvenes nos inquietan. ¿Para qué vivir? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Alcanzamos a mirar también el origen de la vida, un poquito sobre ello, y con eso estamos cerrando nuestro encuentro en el primer periodo. En ese segundo periodo vamos a centrar en la propuesta sobre el sentido de la vida que nos presentan algunas religiones del mundo. Y vamos a dividir esas religiones en dos grandes grupos: politeístas, varios, teos, Dios, varios dioses, y monoteístas, mono, uno, teos, Dios. Entonces, dentro de las religiones politeístas, que es el encuentro del día de hoy, hablaremos de dos particularmente: el hinduismo y la religión budista. Aunque algunos consideren que el budismo no es realmente una religión, sino una filosofía o una espiritualidad. Lo veremos con calma. Y en una próxima clase nos centraremos en la propuesta o el sentido de vida que nos presentan las religiones monoteístas. Empecemos por el día de hoy con el hinduismo. El hinduismo realmente no es una sola religión. Es un grupo de creencias de los habitantes cercanos a las riberas del río Indo. Uno es hinduista por nacimiento, se circunscribe a un lugar geográfico específico. Yo no puedo de la noche a mañana convertirme en hinduista. Nosotros acá no podemos ser hinduistas. La religión hinduista es por herencia. Bien, ¿por qué decimos que es politeísta? Dentro del panteón de dioses hinduistas existen más de 3 millones de dioses. Para muchas características de la condición humana, nos explican con la existencia de un dios al cual se le presenta culto o veneración. El río Ganges, como dije yo, es muy importante en esa cultura hinduista, pero ellos conciben la existencia de 3 dioses principales: el Trimurti, que son Brahma, Vishnu y Shiva. Dios creador, Dios conservador y Dios destructor. ¿Por qué hablan de eso? Porque es como un ciclo: crea, se conserva, se destruye y luego vuelve a crear en un continuo ciclo. De igual manera, como sucede esto en el Trimurti, los dioses, los hombres están en la misma circunstancia, en una rueda cíclica de continuas y progresivas reencarnaciones. Para el hinduista, el hombre muere y hasta que no alcance un estado ideal o de nirvana, permanecerá reencarnando permanentemente. Esta religión hinduista, fuera de que nos presenta la opción de la reencarnación, también considera una estructura social en forma de pirámide, las famosas castas. La cabeza de esta pirámide de las castas son los brahmanes, sacerdotes o gobernantes. Luego vienen los kshatriyas, que son como los, digamos, soldados o defensores de la nación. Los kshatriyas, que vendrían siendo los comerciantes o artesanos. Los sudras, que son como los trabajadores, en términos generales los agricultores. Como entre comillas esa explicación, pero lo que quiero hacer entender es que existen unas castas, y esas castas impiden que haya cierta relación entre una persona de una casta con una persona de otra casta diferente. Existen inclusive restaurantes distintos para cada uno de ellos, y matrimonios se procura que siempre sean entre las personas de su misma clase social o de casta. Odiosamente, dentro del hinduismo existe algo que llaman los sin casta, los parias. Los parias son los malditos, los desterrados, los que no tienen ninguna casta. Son, para algún concepto hinduista, peor o menor que un perro o que un animal impuro. No tienen ninguna clase de privilegio. Esta estructura, como les dije, no es, como se dan cuenta, muy equitativa, no, para nada. Dentro de la idea de las reencarnaciones sucesivas, también conciben la posibilidad de que una persona, si es buena, reencarne en una casta superior o inferior, se procure una mejor vida, dependiendo cómo viva acá, o inclusive puede reencarnar hasta en un animal, en una vaca, por ejemplo.
Por eso los hinduistas conservan cierto culto hacia las vacas o hacia los simios. Y en el caso de las vacas, no consumen carne de animales porque pienso que un hinduista puede ver una vaca y decir puede estar el alma de un pariente familiar cercano. Y uno no se come ni al papá ni a la mamá, eso no lo hace uno. Entonces, ellos consiguen la posibilidad inclusive de reencarnar en algunos animales. ¿Cuál es el sentido de vida para esta religión hinduista? Esta vida tiene sentido en la medida en que yo, con mis actos, con manera de comportarme acá, me procuro una mejor reencarnación en una próxima vida. De igual manera, si actúo mal, puedo tener algo terrible. Yo algunas en clase les conté la historia de Wader, una película de esta niña, que siendo pequeña se casó, su esposo, que era un hombre anciano, falleció. Ella fue encerrada en una casa de mujeres viudas, porque según la creencia hinduista, cuando muere el esposo, muere la mitad del corazón de la mujer. Y en la antigüedad, en la India, cuando moría el esposo, junto con el esposo se solía enterrar a la viuda. Hoy en día ya no se practica eso, pero sí se le obliga a la mujer a que tiene que conservarle fidelidad perpetua a su esposo, así estuviera muerto, y si ella algún día vuelve a enamorarse, en su próxima vida reencarnaría en un chacal. Esas son concepciones que para nosotros, para nuestro mundo occidental, nos parece muy salido de lo común. Dentro de este mundo hinduista es que va a surgir la filosofía budista. Siddhartha Gautama, un príncipe, hombre muy rico, fundador o originario de este pensamiento budista, la palabra Buda traduce iluminado. No es que exista en el budismo un dios específico, no. Dentro del budismo no hay un dios al cual se le presente culto, y por eso algunos dicen que no es religión, porque todos los hombres, cualquiera, usted, yo, podemos llegar a alcanzar el estado de iluminación y llegar a ser Buda, o sea, casi que Dios. ¿Qué encontró Siddhartha Gautama? Cuando salió de su castillo, encontró 4 realidades. La principal, que el hombre sufría. ¿Y qué causaba el sufrimiento? La pobreza. La pobreza, el hombre pobre sufre. La muerte, la enfermedad y junto con la pobreza y la enfermedad, la vejez. Todas las causas de sufrimiento. Entonces, Buda llega, después de muchos años de meditación, buscar una solución para que el hombre suprima toda causa de sufrimiento, parar de sufrir. Después de que hizo oraciones, ayunos, encontró en un lugar que para los budistas es muy importante, el árbol del Bodhi, la iluminación, se convirtió en Buda. Siddhartha Gautama es uno de los tantos Budas que existen en esa filosofía o religión. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Siguiendo 4 nobles verdades. Primera noble verdad, reconocer que el sufrimiento existe. Yo no puedo detener el sufrimiento si no lo reconozco. Es como el alcohólico, si no reconoce que es alcohólico, no puede superar su enfermedad. Tengo que reconocer que existe sufrimiento en el mundo. Segunda noble verdad, que la mayor causa de sufrimiento es el deseo y la avaricia. El amor por las cosas materiales, el deseo de obtener cosas que en muchas ocasiones nos hacen o nos llevan al sufrimiento cuando no las logramos. La tercera noble verdad, existe una manera de suprimir o de parar todo sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es el camino para concretar suprimir del sufrimiento humano. Como vemos, pareciera que el sentido de vida para la religión budista es dejar de sufrir, permitir que el hombre fuera tranquilo, que estuviera en un estado de paz interior y con todo su entorno. ¿Cuál es esta cuarta noble verdad? El camino de 8 partes, el óctuple camino. 8 normas que harán que el hombre rompa toda cadena de sufrimiento y por consiguiente rompa la cadena de reencarnaciones y pueda convertirse en un Buda. Primer camino, la perspectiva correcta. ¿Qué es esto? Yo tengo que aceptar lo que decíamos anteriormente, que existe el sufrimiento. Segundo camino, la decisión correcta. Optar por querer con mis actos cambiar mis actitudes para dejar de sufrir. Tomar una decisión de cambio. Tercer camino,
la palabra correcta. Un budista tiene que procurar que sus palabras no sean de ninguna manera causa de sufrimiento para él o para todos los que están cercanos a nosotros. Usted no va a ver un budista utilizando el vocabulario que normalmente nosotros utilizamos, inclusive con los que amamos. Miren ustedes cuando sus compañeros a veces utilizamos palabras no correctas. Un budista va a procurar que sus palabras sean siempre correctas. Luego vendrá otro camino, el de la conducta correcta. Y en la parte de la conducta especialmente se referirán a toda clase de actitud que yo tenga, incluyendo la actitud sexual. Hacen gran énfasis en la actitud sexual. Y les recordaré lo que hablamos una vez en clase. Para los budistas existen libros sagrados como los sutras. Y uno de los grandes sutras es el Kama Sutra, que nosotros en Occidente tenemos como un libro erótico sexual. Para ellos no. Para ellos el Kama Sutra es un libro sagrado, porque habla de cómo el hombre a partir de la vida íntima, de la relación de pareja, puede encontrarse y desarrollarse a sí mismo. No lo ven como una condición pecaminosa que de repente sí vemos en Occidente. Continuamos. La profesión o el oficio correcto. Lo que yo realice en mi vida tiene que ser de construcción para mí y para mi entorno. No veremos un budista de repente cosechando marihuana o coca o vendiendo o traficando en los colegios o no, porque sabemos que una persona que quiera liberarse de eso no va a buscar un oficio que sea correcto y que colabore y participe con los demás. Después de ahí encontraremos la meditación correcta, la contemplación correcta. Y ya cuando el hombre alcanza a meditar sobre todo y hacerse uno y contemplar con todo, puede decirse que la persona ha roto ese ciclo, se ha vuelto un Buda o un iluminado. Como vemos, en esta religión, que la incluimos dentro del politeísmo, no porque tenga un Dios, sino porque todos y cada uno de ustedes puede llegar a ser Dios o ser Buda. Dentro de esta religión, el sentido de la vida es obrar rectamente. ¿Para qué? Para romper el sufrimiento que causa las circunstancias de la vida. Por eso los grandes monjes budistas, y existen monasterios budistas, donde estos hombres, a partir de prácticas de disciplina, de meditación, de oración, de no hacerle daño a nadie, ni siquiera, como dicen dicho, matar una mosca, ¿sí?, procuran romper y alcanzar este estado que nos está proponiendo en la filosofía budista. Con esto hemos dado un grosso modo, muy rápido, muy somero, sobre lo que el sentido de vida para religiones politeístas. Quedamos pendientes para un próximo encuentro hablar sobre el sentido de vida para religiones monoteístas y el trabajo que van a realizar, las preguntas, las pueden responder con el soporte en este video y en el archivo adjunto que les envío para poder contestar lo que ustedes tienen que responder en su vida. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, hágala conocer a mi correo profehernan.refra@gmail.com. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Cuídense, por favor.